Sean todos bienvenidos a otro episodio más de Podcast FONAC. En esta ocasión tenemos el gran honor de contar con la participación del pastor Marco Fuentes, quien es el coordinador departamental de la red de veedores del departamento de Choluteca. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, licenciado, de poder hoy estar en esta entrevista. Así le decimos lo de nuestro tiempo. Y bueno, aquí estoy para que usted me pregunte lo que desea saber. Pastor, en esta ocasión queremos conocer un poquito más allá de su vida. Queremos adentrarnos un poco. Cuéntenos cómo usted en su vida personal se involucra tanto al voluntariado como al servicio a Dios y a la iglesia. ¿Cómo logra manejar ambas agendas? Bueno, crecí crecí sin familia, llamémoslo así. No tuve una familia. Y siempre anhelé tener una familia. Cuando yo miraba a mis compañeros que salían con su mamá, con su papá, siempre tuve ese gran deseo y en mi mente dije, cuando yo me case voy a ser un buen esposo, voy a tener una bonita familia y crecí con esa ilusión, ¿verdad? Pero créame que cuando ya llegó el momento no lo pude hacer. Sí he sido una persona trabajadora. Cuando conocí a Ana Rosa, mi esposa, que tenemos ya 40 años de estar casados, supe que era la persona ideal y mucha gente me decía, te vas a casar tan joven, tan temprano. ¿Cuántos años tenía? Tenía 20 años. Y la verdad es que yo lo sentí como que era la etapa siguiente en mi vida. Ya habíamos comprado una casa, lo teníamos todo, carro, casa, negocio. Prácticamente nos consideramos personas exitosas. Y yo creí que estaba bien preparado para ir al matrimonio, pero el hecho de salir del cuidado de mi abuela, pues de donde yo vivía, eso hizo como un desenfreno en mí. Y yo jugué béisbol profesional. El béisbol me atrapó en el sentido de que me convertí en una persona viciosa. Empecé a tomar más de lo normal y el alcohol empezó a controlar mi vida a tal grado que estuve a punto de perder mi familia. Y eso, créame que para mí fue un golpe tremendo. Nació mi primer niño, yo creí que eso me iba a ayudar a cambiar. Siempre luché pues por querer ser el mejor padre del mundo. Pero recaía en el alcohol. Luego mi hijo tuvo un problema de apendicitis a los 2 años, lo tuvieron que operar. Y me encontré en una situación bien difícil porque cuando lo llevamos al hospital yo tenía dinero para pagar la cirugía, pero me hicieron firmar una nota en el hospital de que si él moría, pues los exoneraba a ellos de toda culpa. Y eso pues me marcó bastante. Luego a la habitación llegó alguien que me dijo, le gustaría que oráramos por su hijo. Sí, le digo yo, y cuando él me dijo oremos, yo me quedé callado porque yo no sabía orar, pues no tenía ninguna idea, a pesar de que yo necesitaba eso, orar por mi hijo. Transcurrió mi vida y seguí siempre con el deseo de cambiar, pero no podía. Hasta que un día mi esposa me dijo, mira Marco, me dice, esto ya no funciona, me dice yo, aquí están mis boletos aéreos, me voy con mi hijo el viernes para los Estados Unidos. Y en ese momento cuando mi esposa me dice que se va, pues todos mis sueños se vinieron abajo. Todo lo que yo había ilusionado, sentí que lo estaba perdiendo. Y le dije algo, pero así de, como dicen, del diente al labio. Yo le digo, no te preocupes, yo voy a aceptar al Señor hoy. Pero yo lo dije como, ya le había jurado yo, mira, no vuelvo a hacer esto, no vuelvo a hacer lo otro. Y Como otra promesa más. una promesa más, pero ese día Dios me tocó en un grupito chiquito en la casa de mi abuela.
Y yo sentí que Dios transformó mi vida en ese momento. Y desde ese momento, pues, las cosas empezaron a cambiar. Y ahí empezó su vida en la iglesia. Empezó mi vida, empezó a haber un gran cambio en mi vida. Ujú. Y yo, desde ese entonces, pues, he tratado de servirle a Dios por el agradecimiento que yo tuve. Yo oía mucho eso de un borrón y cuenta nueva, Sí. que con Dios da unas nuevas oportunidades, pero yo creí que todo eso no era para mí. Ujú. En mi mente yo ya había fracasado en mi vida y iba a terminar siendo un fracaso, pues. Sí. No pensé yo que Dios me iba, como A decir, empezar de nuevo. borrar mi pasado y me iba a dar una nueva oportunidad. Y realmente eso fue lo que pasó. Desde ahí, pastor, usted ya conoce otro camino, empieza por decirlo así. Empezamos una nueva vida. Sí, una nueva vida. Empezamos una nueva vida. Empecé yo a poner los pies en la tierra, a ordenar mis finanzas. Mi relación con mi esposa empieza también a cambiar. En ese entonces teníamos un hijo nada más y en un momento bien difícil nace nuestra hija Nicole, nuestra segunda hija. Difícil en el sentido de que tal vez la situación económica no era como antes, Sí. pero estábamos alegres. Bueno, estuvimos un tiempo que no teníamos ni carro ni para el transporte, íbamos a pie a trabajar y andábamos contentos, pues. No teníamos mayores disgustos ni nada, sino que nos llevábamos muy bien. Y después de que nace Nicole, pues todo surge bien. Cuando Nicole estaba muy pequeña, a mi esposa, nosotros habíamos planificado tener 3 hijos. Perdimos la oportunidad de que Leonardo estuviera hoy, por ejemplo, tuviera 24 años. Mm. Mi esposa estuvo a punto de morir. Sufrió un derrame. Fue un año para nosotros muy, muy, muy difícil. Quedó paralizada de la mitad de su cuerpo. Las expectativas no eran muy alentadoras. Conocimos personas que tuvieron el mismo problema que ellos. Muchos de ellos murieron. Y con el paso del tiempo, pues, gracias al Señor, mi esposa se recuperó, yo digo, al 100%. No depende de ningún medicamento, tiene la movilidad completa. Lo que sí le pasó es que, como dice el disco duro, en algunos años se le borró, pues, Sí. y no se acuerda de eso, pero de ahí por lo demás, Pastor, todo bien. Pero fíjese que sí. lo que le digo yo de la planificación que nosotros teníamos de nuestro tercer hijo, al no darse, para nosotros fue un golpe, pero empezamos a pensar en lo que es la adopción. Y adoptamos a nuestro primer hijo, Johnny Alexander. Luego adoptamos nuestra segunda niña, Nidia Elizabeth. Y por último adoptamos a nuestra tercera niña, es Tatiana, Alexa Tatiana. Ya con el tercera adopción me dije, hoy sí, ya no, me dice. Ya era insostenible. Ya teníamos 5 hijos. Sí. Mucha gente me decía, mira Marco, en la adopción hay una gran bendición de Dios. Entonces sí lo hemos podido experimentar. Tenemos una familia de 5 hijos, todos se llevan muy bien, son profesionales. Desde hace unos 8 o 9 años ya no viven en casa. Cada quien se fue a estudiar a su lugar afuera y se quedó viviendo allá. La última en irse fue Nidia Elizabeth, que me dijo, papi, me quiero ir a Inglaterra. Y le digo, bueno, le digo yo, con dolor, bueno, al principio no reaccioné así, pero cuando ya estábamos en la despedida, le digo, mira, hija, le digo, por nosotros no te preocupes, no te quiero ver de vuelta. Hacé tu vida allá, casate con un hombre que te quiera, le digo yo, y hacé tu vida allá, ya vas a tener mejor futuro que Sí, mucho mejor. y me alegra pues saber que
que estos niños pues han tenido la oportunidad, tuvieron la oportunidad de crecer en un hogar, oportunidad que yo no Sí. tuve, pues, y a nosotros nos dicen papá y mamá, y no hay diferencia en cuanto a eso. Sí, pastor, y una consulta en ese trayecto que usted nos cuenta, ¿en qué momento nace las ganas de participar en voluntariados? ¿Cómo nace esa idea? Eh, realmente nosotros, como le repito, yo en agradecimiento a Dios, yo le dije que yo le iba a servir. Y siempre admiré personas que servían sin ningún interés. Un día alguien le dijo a una persona que estaba conmigo y le dijo, su misión es llevarme a este muchacho, me dice, a campamento, a que yo fuera a dar un testimonio allá. Y cuando íbamos en el camino yo cuestioné a la persona que me estaba llevando. Le pregunté que cuánto le pagaban, que por qué lo hacía. Y cuando él me sorprendió cuando él me dijo, no, a mí nadie me paga, lo hago ¿Ya no le por... gustó? Lo hago, no, más bien me llamó la atención. Ah, ok. Lo hago porque deseo hacerlo. Y yo dije, qué corazón, ¿verdad? El de este hombre, pues de una manera dije, yo quiero ser así. Y entonces, bueno, tarde o temprano ya hasta usted le pide cosas así al Señor y el Señor se las concede. Sí. Desde ese entonces... ¿Cuántos años lleva ya participando en este tipo de servicio ya, comunitario? ya llevo como 30 años. 30 años. Sí, yo le dije al Señor que, Señor, yo no quisiera depender de ningún salario, no quisiera tener pues que estar atado pues a un salario. Yo quisiera que tú me seas el que provea para mis necesidades, y créame que así ha sido. ¿Considera que vale la pena, pastor, dedicarse al voluntariado para todas aquellas personas que no lo hacen y tienen duda en hacerlo? Es lo mejor que me pudo haber pasado, sinceramente. Y es que no hay palabras para describirlas. Dios es magnífico, no sé, Él no se queda con nada. Dice la palabra de Dios que un vaso de agua que nosotros le regalemos a alguien, Sí. Vamos a tener recompensa. Él ha sido, pero excelente conmigo. Me dio buenos hijos, me ha dado una buena esposa. Creo que el 99% de mi tiempo yo ando con mi esposa. Sí. Estamos siempre juntos, nos llevamos muy bien, tenemos una buena familia, ya no ando pensando yo en ningún vicio ni nada, no. Soy inclusive de los hombres que no andan ni un 5 en la billetera. Porque tengo ese problema que a mí alguien solo llega y medio llora un poquito y me saca todo el dinero que ando en la bolsa. Entonces mi esposa me dice, mejor no andes dinero en la bolsa. Mejor andarla vacía. Pastor, brevemente, tal vez en unos 30 segundos, si nos puede contar cómo ha sido su experiencia ya haciendo voluntariado, pero dentro de FONAC, dentro de la institución. Bueno, entramos en pandemia. A mí solo me dijeron, necesito que nos reunas 30, un grupo de pastores para mañana, porque van a ir a entregar. Y empecé a convocar, me llegaron más de 30, cosa que yo consideré que iba a ser imposible porque estábamos en pandemia. Las iglesias estaban cerradas, no se les ofrecía nada a nadie, ni un alimento, ni combustible, ni nada, Sí. pero llegaron los pastores, fuimos, tuvimos un bonito compartir, y ahí inició todo. Luego empezamos ya a conocer un poquito más del FONAC. Luego vino Fuerza Honduras, y yo dije, y otra vez, dije yo, con los del FONAC. Pero ya cuando empezamos a compartir más con todos, y poder ver que realmente en el FONAC somos una familia, Sí. eso es algo que me llama mucho la atención. Me gusta bastante el FONAC, sinceramente le voy a decir, me gusta bastante la forma en cómo nos relacionamos, el trabajo que hacemos, el grado de incidencia que podemos llegar a tener. Yo recuerdo, a mí me impactan las cosas pequeñas, no crea que son cosas grandes que me impactan, sobre todo los que suceden en la niñez. Y un día vi a un niño que tenía la uña encarnada. Y cuando yo llegué, le pregunté a la señora, y me dijo, desde la mañana estoy aquí, pastor, y no me han atendido. ¿Y dónde andaba?
ahí en Choluteca, en un centro de salud. Y entonces una enfermera le dije, anda, atendelo, mira que ya vio el pastor que no lo han atendido todavía. Y solo me recordé una vez que yo también me encarné una uña. Que me pude ver yo en aquel niño, una cosita chiquita a mí me impacta. Entonces mayor empatía, ¿verdad? Fíjese que lo atendieron porque yo llegué. Y entonces no es que yo sea pero digo yo... Pero lo conmovió. Me conmovió aquello y sí hemos ido a muchos lugares que es deprimente. Créanme que el concepto que yo tenía, por ejemplo, de maestro, el concepto que yo he tenido de doctores y todo eso, cambió radicalmente a raíz de que yo estoy en el FONAC y que logro ver las condiciones en que esta gente trabaja, que no son muy buenas, pero miro que el corazón de ellos está puesto para el servicio de los demás. Qué bonito, pastor. Gracias por su trabajo en el voluntariado. Ya para terminar, como pregunta de cierre, 3 palabras con las cuales usted se describiría como persona. Ay. Rapidito, a ver. Tranquilo. Tranquilo. Soy exigente. ¿Exigente? Soy exigente y cariñoso. Y cariñoso. Con mi esposa. Con mi esposa y con mis hijos. Vaya, pues. Gracias, pastor, por habernos acompañado. Gracias por la entrevista, por contarnos un poquito más sobre su vida personal. Y gracias a ustedes también por sintonizar otro episodio. Nos vemos a la próxima.